Digital Expo. La próxima ponencia será impartida por la maestra María del Consuelo Leija Morales, vicepresidenta del Comité Nacional Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios, que nos trae el tema Índice de ROX y su valor predictivo real. Sea bienvenida, maestra. Gracias, Richard. Ok, bueno, vamos a empezar. Bueno, como les mencionó la señorita que me presentó, yo soy la vicepresidenta de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios y en esta ocasión venimos como invitados de Grupo USIN. Y antes que nada quiero mencionarles que no hay aquí conflicto de interés, aunque hayamos sido invitados por esta compañía. El objetivo de esta charla es básicamente hablar un poquito de lo que es la insuficiencia respiratoria, cómo aliviamos esa insuficiencia respiratoria y cómo podemos evaluarla. Y una de las partes que más nos sirven ahorita en la actualidad es tener índices, escalas, para poder evaluar y monitorear a los pacientes y que les vaya mucho mejor. Vamos a hablar aquí un poquito de cómo nació este índice de ROX y es importante que revisemos la evidencia que existe en la actualidad, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, y vamos a dar algunas recomendaciones para su uso en los cuidados críticos, reflexionar sobre su uso clínico en la práctica clínica diaria. Ahora bien, Ricardo ahorita nos puso en contexto lo que es la cascada de oxígeno y sabemos que, por lo que ahorita nos estuvo él platicando, que el sistema respiratorio, pues lo que va a hacer es esta parte del intercambio gaseoso, y cuando existe alguna patología de base, pues lo que vamos a tener nosotros es comprometida la función respiratoria y vamos a tener diferentes tipos de grados. Vamos también a diferenciar ciertos tipos de insuficiencia, ya sea porque hay un trastorno en la oxigenación o porque hay un trastorno en la eliminación del CO2. Y bueno, la importancia clínica que esto tiene es que, bueno, los pacientes pueden verse comprometidos incluso su vida. ¿Qué es lo que vamos nosotros a evaluar? Son 3 puntos los que nosotros podemos evaluar para distinguir qué tipo de insuficiencia tienen los pacientes, y es básicamente los signos respiratorios, la mecánica pulmonar y signos de alerta que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué vamos a ver en los parámetros respiratorios? Pues básicamente que la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, vamos a tener taquipneas o frecuencias respiratorias por arriba de 20 frecuencias por minuto. Vamos a observar también esta parte del aleteo nasal. Ahorita les voy a mostrar un video de cómo es que esto lo podemos observar en el día a día con nuestros pacientes. También lo que es la retracción intercostal, y en los pacientes pediátricos vamos a escuchar también algo de lo que es el quejido respiratorio. Dentro de la mecánica pulmonar, pues es importante que nosotros observemos cuando los pacientes hacen uso de los músculos de la respiración. Podemos ver el esternocleidomastoideo que está trabajando de manera activa porque está soportando esa parte del paciente que está sufriendo algún tipo de insuficiencia respiratoria. Y bueno, también podemos observar esos pacientes que de repente los vamos a ver que están agitados, que están diaforéticos, e inclusive vamos a tener esos pacientes que van a tener cambios en el nivel o el estado de conciencia, que eso es algo de lo que podemos ver en la práctica clínica diaria. Ahora bien, no debemos de olvidarnos de la parte de hacer una adecuada evaluación física. Para ello, pues nosotros nos apoyamos de nuestros 5 sentidos. Vamos a ver la parte visual, vamos a ver la parte del tacto,
e incluso vamos a hacer uso del oído. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, dentro de la inspección visual es importante observar, bueno, pues la frecuencia respiratoria, cómo el paciente es que está respirando, cómo son los movimientos toracoabdominales y también lo que les mencionaba, esta parte del uso de los músculos accesorios. Dentro de la palpación torácica, bueno, nosotros vamos a ver cómo se expanden los pulmones, si se expanden de manera simétrica o si hay ahí un desbalance. Y pues obviamente creo que todos los que estamos en el área de la salud es uno de los aditamentos o herramientas de nuestro trabajo en el día a día, pues es auscultar a nuestros pacientes a través de nuestros estetoscopios. También es importante utilizar las manos y hacer las percusiones que nos van a hablar si hay algún tipo de deterioro, si hay derrames pleurales o incluso si hay algún tipo de consolidación. Entonces, es importantísimo que hagamos estas evaluaciones respiratorias de manera rutinaria en los pacientes, sobre todo cuando están en áreas de hospitalización o en áreas críticas. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar este tipo de insuficiencia respiratoria? Podemos tener desde grados leves, moderados, severos y ya los críticos. Dentro de los leves, pues creo que todos en algún momento lo hemos sufrido. No sé, los que no estamos acostumbrados luego a subir escaleras, que ya vamos por el segundo piso de escaleras y ya vamos que nos falta el aire y estamos agitados y entonces dices, tengo insuficiencia respiratoria porque no estoy acostumbrado o mi organismo no está acostumbrado a ese tipo de actividad y creo que todo el mundo en algún momento lo hemos vivido. Ahora, tenemos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria moderada. ¿Y cuáles son esos pacientes? Pues los que nos comentan que se cansan cuando hacen alguna actividad cotidiana. Por ejemplo, los pacientes que se cansan de trasladarse, desplazarse o hacer alguna actividad que implique algo de esfuerzo, empiezan con que se sienten agitados, les falta el aire. Y cuando ya hablamos de una insuficiencia respiratoria severa, es los pacientes que incluso cuando están en reposo, nosotros los vemos que están con un patrón respiratorio, pues que no es el normal o es el que nosotros esperaríamos en una persona sana. Y los pacientes que nos preocupan muchísimo son los que tienen ese grado de insuficiencia respiratoria severa, crítica, en donde los pacientes nosotros empezamos a ver que incluso hay un riesgo bueno, su vida está en peligro, porque vamos a ver esos pacientes con respiraciones por arriba de las 30 frecuencias respiratorias. Vamos a ver todo esto que les comentaba de los músculos accesorios, aleteo nasal, cianosis peribucal. Y bueno, miren, aquí les presento un pequeño videito, espero que corra. Y lo podemos ver en los pacientes pediátricos neonatales. Aquí vemos cómo su naricita, si la alcanzan a visualizar, esta parte del aleteo nasal. Allí no se escucha, pero si ustedes toman el QR, pueden ir directamente a estos videos. Estos videos están en YouTube y ustedes pueden ver este tipo de patrones en donde nosotros tenemos que pues prender la alerta de que tenemos un paciente que está cruzando con una insuficiencia respiratoria grave. Esto es una insuficiencia respiratoria crítica. Aquí es lo que les mencionaba en esta parte de la retracción external en pacientes pediátricos y también lo podemos observar, este tipo de patrón respiratorio comprometido. En este otro segundo video podemos ver a este paciente igual con el aleteo nasal. Podemos ver cómo se abren y se cierran sus narinas tratando de jalar más aire porque el paciente bueno, la parte fisiológica está muy comprometida y de alguna manera
pues el sistema respiratorio tiene que satisfacer esa demanda de oxígeno que pues está necesitando este paciente. Podemos aquí observar lo que les mencionaba, la diaforesis, e incluso hay pacientes que, como les digo, el estado de conciencia se pueden incluso, los podemos ver hasta agresivos. Aquí podemos observar esto que les mencionaba de la cianosis periférica, cianosis peribucal, la podemos ver distal en lo que es en la zona de las uñas. Y bueno, el paciente lo vamos a ver con una fascia de dolor, que el paciente está incómodo. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que actuar y tenemos que ver qué hacemos para aliviar a estos pacientes. Los empezamos a monitorizar, empezamos a ver que sus signos vitales algunos están comprometidos, pero básicamente pues vamos a empezar a ver esta parte de que el paciente requiere tal vez aporte de oxígeno. Y para nosotros, una vez que ya tenemos este paciente, ya los identificamos estos pacientes y ya les proporcionamos algún dispositivo para aliviar esta insuficiencia respiratoria, ahora, ¿cómo la voy a evaluar? ¿Cómo voy a saber si realmente el oxígeno, ya sean las puntitas nasales o incluso en casos críticos como los que veíamos en estos dos pacientes que les mostré, podemos hacer uso de las cánulas de alto flujo, podemos proporcionar alto flujo a estos pacientes, pero una vez que nosotros les ponemos las puntas de alto flujo, ¿cómo voy a evaluar? ¿Cómo voy a saber si realmente esto ya fue aliviado, ya esto ya le va a permitir salir de la patología de base o de la condición que lo llevó a esta insuficiencia respiratoria? Y bueno, podemos tener algunos índices que ya están muy estudiados, como es la PAFI. La PAFI normalmente nosotros la escuchamos mucho cuando tenemos pacientes en ventilación mecánica. Sabemos que si tenemos pacientes con PAFIs menores a 200 es un paciente que está en estado muy crítico. Cuando tenemos pacientes con PAFIs por arriba de 300, cuando ya estamos empezando a pensar en el WIN, en la progresión, en el destete de ese paciente. Y cuando nosotros tenemos saturación de oxígeno y también tenemos pues la oportunidad de tener una gasometría, pues eso nos aporta muchísima información del estado del paciente. Pero hay un índice que se puso de moda, que lo estuvimos escuchando mucho durante pandemia y bueno, que es básicamente el motivo de esta charla, que es el índice de ROX. El índice de ROX, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el cociente entre la saturación de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno que yo le estoy proporcionando al paciente y su frecuencia respiratoria. Ahorita no sé si alguien trae calculadora, podemos hacer el índice de ROX de cualquiera de nosotros que estamos ahorita en condiciones normales. Oscar, si nos ayudas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que nosotros le ponemos el oxímetro de pulso y vamos a ver que su saturación, ahorita aquí en Ciudad de México, más o menos andamos como en 94, 95 más o menos. Y la fracción inspirada de oxígeno, pues nosotros ahorita estamos al aire ambiente, pues sería al punto 21, ¿ok? Y una frecuencia normal, pues sería más o menos 16. ¿Cuánto nos daría un índice de ROX en estas condiciones? ¿27? 27.9. Ok, bueno, entonces, como nosotros ya tenemos estas parámetros y ya sabemos más o menos, nos damos una idea, si tenemos alguna variación en alguno de las variables que intervienen en esta fórmula, pues obviamente se va a ver alterado. Básicamente, pues va a ir disminuyendo cuando tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos en el día a día? Nos hablan y nos dicen, oye, es que el paciente se está desaturando. Bueno, ¿cuánto satura? 85 al aire ambiente. Entonces, si ustedes calculan el índice de ROX con esa saturación y con ese, bueno, sin oxígeno,
pues, y vemos también la frecuencia respiratoria, pues dices, oye, no, pues frecuencia respiratoria no está tan grave, entonces seguramente ese índice de ROX no me va a salir tan bajo. Pero si ya tenemos que el paciente tiene baja saturación y que aparte ya le hemos dado oxígeno y que aún así su frecuencia respiratoria está alterada, sigue aumentando, entonces obviamente este cociente va a ir disminuyendo. Y entonces es cuando nosotros debemos estar muy atentos y ver qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Y entonces, bueno, pues aquí podemos observar que el índice de ROX, pues es tan mal está yendo un paciente con un cierto dispositivo. En este caso, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un dispositivo que pueda aliviar esa insuficiencia y le ponemos alto flujo, por ejemplo, que es donde más se ha estudiado este índice de ROX, pues vamos a poder observar cuáles son esas variaciones y también cuáles van a ser las estrategias que vamos a seguir para que los pacientes pues les pueda ir mejor y cómo los vamos a ir escalando. Es importante que revisemos dónde nace, cuándo nace este índice de ROX y cómo fue estudiado. Uno de los artículos que fue la piedra angular de esto es un artículo desarrollado por Roca y colaboradores en el año de 2016 y esto fue para evaluar la eficiencia del alto flujo de los dispositivos de cánulas con alto flujo. Y bueno, la ventaja que ofrece este índice de ROX es que pues no es invasivo y creo que lo podemos calcular de una manera bastante sencilla. Aquí les comento que durante la pandemia fue que se vio en la necesidad de utilizar algunas herramientas y bueno, este índice de ROX que ya había sido escrito en el año de 2016 en pandemia, pues fue una de las herramientas que más se utilizaron para ver si al paciente lo podíamos aguantar con la cánula de alto flujo o si al paciente lo teníamos que pasar o lo teníamos que escalar ya sea a ventilación no invasiva o a ventilación invasiva, o sea, el paciente lo teníamos que intubar. Y también, bueno, al respecto, hay mucha literatura que nos dice que cuando nosotros retrasamos la intubación, pues el índice de mortalidad va a ir en aumento. Entonces, por eso es importante que tengamos conciencia de esta parte de cómo vamos a ir progresando y cómo vamos a ir vigilando al paciente. Y bueno, en el contexto de la pandemia, les quiero presentar este estudio que se hizo en Reino Unido. Ellos nos reportaban, es Emma Prower y sus colaboradores, ellos nos reportan en este artículo que se presentó en 2021. Fue un artículo importante en donde ellos pues nos muestran que tuvieron 125,000 ingresos por un cierto grado de insuficiencia respiratoria. Aquí también nos muestra que casi la mitad de sus pacientes requirieron aporte de oxígeno y aporte de oxígeno en grandes cantidades. Y de este porcentaje, el 17% terminó en una terapia intensiva. Entonces, es por eso que este estudio es tan importante. Pero antes de que les empiece a hablar de estudios y de esto, vamos a ver qué tanta evidencia podemos encontrar. Y bueno, les presento al que es como una de nuestros buscadores favoritos en el área de la salud, que es PubMed. Entonces, si en PubMed yo le pongo índice de ROX, me va a arrojar ciertos resultados e incluso nosotros podemos hacer algunos filtrados. Pero bueno, aquí nada más componiendo índice de ROX podemos ver que tenemos más de 300 artículos que nos hablan de índice de ROX. Si nosotros nos vamos a las fechas que nos está marcando aquí PubMed, la primera vez que se menciona como tal es en 1986. Pero dices, a ver, bueno, ¿qué dice en 1986? ¿Qué decían? Pero básicamente lo que tomó el algoritmo para la búsqueda fue ROX
Y aquí nos habla de ROX, de algunos, el artículo que se presenta en este no es básicamente índice de ROX, sino más bien nos hablaba de algunas cuestiones de reacciones de oxidación y las abrevian como ROX. Entonces, por eso es que podemos ver que cuando nosotros hacemos esta búsqueda nos va a arrojar esto. No es sino hasta el 2016, que como les mencionaba en el estudio de Roca, que es cuando este índice de ROX toma una relevancia importante. Ahora bien, dentro de esta misma plataforma, yo puedo hacer ese filtrado, puedo hacer una búsqueda más avanzada, puedo admitir algunos conectores booleanos en donde yo puedo ir haciendo este cribado o hacer esta parte de hacer una búsqueda un poco más especializada. Y entonces cuando le colocamos, además de índice de ROX, ponemos alto flujo o cánulas de alto flujo y ponemos el predictivo, que es el motivo de esta charla. ¿Qué tan predictivo puede ser este índice de ROX para el fracaso o el éxito del alto flujo? Y aquí se disminuye mucho el resultado y podemos ver que tenemos 90 artículos específicamente hablándonos del índice de ROX como un predictivo para el éxito o el fracaso del alto flujo. Y bueno, este es el artículo que les menciono de Roca que se publicó en el 2016 y donde empieza a tomar mucho auge o que empezamos a tomarlo ya como parte de la evaluación en las terapias intensivas o incluso en los pacientes que están hospitalizados y que los tenemos con algún cierto grado de dispositivo de oxigenoterapia. Pero en donde nos queremos centrar ya en el contexto de la pandemia es en este artículo que aparece, es un artículo de unos italianos en donde hacen un triage o hacen una selección de qué pacientes les va a ir mejor con las cánulas de alto flujo o qué pacientes definitivamente los tenemos que pasar a ventilación no invasiva o a ventilación invasiva. El diseño del estudio, bueno, pues fue un estudio observacional, retrospectivo, que básicamente en inicios de la pandemia, los estudios que vamos a encontrar son de este tipo. Estudios en donde pues se hace, ya que sucedió el evento, ya que pasó, ya que estamos todos y queremos ver qué fue lo que sucedió, es cuando hacemos este tipo de estudios de manera retrospectiva. Y bueno, en este estudio se incluyeron 273 pacientes que tenían confirmación de COVID. Entonces, tenían PCR positiva para COVID y el periodo de este estudio fue de marzo a mayo del 2020. Y bueno, aquí ellos lo que evaluaron o lo que querían hacer es si el índice de ROX, pacientes que ya estaban con un SDRA severo iban a fracasar o no, o si se tenían que intubar a las 72 horas. Esto es 3 días después de que fueron diagnosticados. Ahora bien, ¿qué fue lo más importante? ¿Cuál fue el desafío durante pandemia para este tipo de estudios? Todo lo que se vivió en pandemia es que desafortunadamente el comportamiento de la enfermedad era muy variada, o sea, no todos los pacientes evolucionaban de la misma forma. Podíamos tener pacientes que eran incluso asintomáticos. Teníamos pacientes con una grave insuficiencia respiratoria leve, que incluso no necesitaban oxígeno, y de ahí podíamos ver hasta el paciente que se nos complicaba, ese paciente que hacía esa inflamación tan severa en pulmonar y también sistémica, que ya después lo supimos cuando vimos esta parte de los dímeros y que empezó a salir muchísima información, pero la fuimos construyendo conforme a la marcha, fuimos viendo cómo se comportaban, entonces fue que se fue adquiriendo la experiencia y el conocimiento de este tipo de pacientes. Entonces, es importante que podamos hacer una evaluación muy discreta y que tengamos que tener conciencia de cómo fue que se hicieron estos estudios
para que no podamos, para que no caigamos conclusiones engañosas. Es por eso que es importante la revisión de la literatura. Y bueno, aquí en este estudio, lo que podemos ver es que los pacientes, de estos 290 y tantos pacientes que ellos evaluaron, bueno, pues hubo una incidencia del 36% de pacientes que evolucionaron a un distrés respiratorio importante. Estos pacientes, el 9% fueron intubados. Y bueno, aquí hacen ellos un análisis estadístico. Este es un AUROC, que es una herramienta de estadística muy importante en donde podemos nosotros saber cuáles son los verdaderos positivos y cuáles son los falsos negativos. Este es muy importante, esta es la parte de la sensibilidad y la especificidad de un estudio. Entonces, cuando vemos los números que ellos presentan, pues podemos aquí observar que tenemos un AUROC de 0.8 y en el otro también los pacientes de intubación es un AUROC de 0.7. Esto es que cuando más cercano está el ROC a la unidad, esto es que tiene más confiabilidad. Los intervalos de confianza son muy buenos, son por arriba del 95%. Y bueno, al ver estos niveles de estadística, entonces decimos, bueno, ok, sí, el índice de ROX sí me funciona, sí podemos hacer esta discriminación, sí podemos hacer este tamizaje de pacientes y sí los puedo yo ir evaluando y los puedo ir escalando y los puedo ir monitorizando con este índice de ROX. Aquí hay otro estudio que es el primero que les mencionaba que se hizo en Inglaterra. En este estudio hay una escala, quien está en el área de la enfermería es muy utilizado esta escala de DIUS 2, que es una puntuación de seguridad temprana y se utiliza, como les digo, mucho en la parte de la enfermería. Y lo comparan con índice de ROX. Dices, a ver, bueno, pues si ya tenemos esta herramienta, bueno, vamos a contrastarla y vamos a ver cuál de las dos nos funciona o si las combinamos y puede ser que nos vaya mejor. Y bueno, les presento qué es esta parte de la seguridad temprana en los pacientes. Bueno, pues aquí vamos a ver otros componentes. Como veíamos en el índice de ROX, únicamente vemos la parte respiratoria. Aquí en este otro evalúan pues también lo que es la función cardíaca, la presión sistólica, los niveles de conciencia, temperatura, etcétera. Esta parte de los signos vitales, pero tiene una limitante. La limitante más importante es que para los pacientes que están recibiendo oxigenoterapia, únicamente se les otorga por puntos. No se hace de acuerdo, o sea, es lo mismo si tengo un paciente que le estoy dando oxígeno con 2 litros por puntitas nasales al paciente que lo tengo a lo mejor con una mascarilla de Venturi al 80%. O sea, y aquí es donde tenemos ahí como las reservas y bueno, así lo reportaron los resultados de este estudio. Ellos lo que vieron es que el componente respiratorio en los pacientes con COVID era el que más deterioro sufría. Incluso podíamos tener los componentes hemodinámicos y otros componentes fisiológicos que no se alteraban, pero el componente respiratorio sí. Entonces, es importante que pongamos atención que si es una patología que es meramente pulmonar, pues necesitamos un índice que evalúe las condiciones pulmonares. Aquí las conclusiones de este estudio en donde se estaban contrastando, bueno, ellos vieron que hubo limitaciones en los pacientes que únicamente utilizaron las escalas de DIUS 2 y que fue muy por arriba lo reportado con índice de ROX. Entonces, son parámetros importantes que no debemos de perder de vista y bueno, es importante también que a partir de este estudio, bueno, pues se buscó qué otras cosas podemos incluirle al índice de ROX
si ya vimos que con News no había tanta variabilidad o que índice de ROX estaba muy por arriba para evaluar esta parte de la insuficiencia respiratoria o la parte de predecir cuando un paciente va a fracasar a una terapia o no, que esa es básicamente lo que nosotros estaríamos buscando en este tipo de pacientes. Y bueno, aquí dices, bueno, ok, ya tengo índice de ROX y qué tal que si le ponemos un componente cardíaco. Y entonces nace este índice de ROX que incluye a la frecuencia cardíaca o es índice de ROX modificado. Y bueno, este estudio se presenta en 2020. Esto se presenta en Asia, que bueno, sabemos que allá empezó la pandemia y bueno, allá también empezaron a hacer estos tipos de estudios y vamos a ver cómo les fue aquí con este tipo de pacientes. Aquí ellos reportaban, eran pacientes con algunas neoplasias, algunos pacientes que estaban inmunocomprometidos. Y bueno, aquí era importante que observáramos que muchos de estos pacientes que tenían este componente fracasaron al alto flujo. Pero es importante también que veamos pues los componentes que estaban de base en la patología. Del 62% de estos pacientes fueron intubados a las 24 horas por el deterioro que presentaron. Entonces, ¿cómo es que se hace este cálculo del índice de ROX con modificado con frecuencia cardíaca? Entonces, pues lo que vamos a hacer, como podemos observar aquí, es que tenemos el índice de ROX, calculamos el índice de ROX y ese índice de ROX lo vamos a dividir entre la frecuencia cardíaca y lo vamos a multiplicar por una constante que es 100. Entonces, bueno, aquí tenemos que ya fue validado, fue aceptado. Y entonces hay algún grupo de pacientes que se puede beneficiar más de este índice de ROX modificado, como cuando nosotros hacemos mediciones a las 2 horas, ellos nos muestran estos datos de sensibilidad y especificidad que podemos ver que son muy buenos. Pero el punto, no sé si ustedes observan aquí, a las 10 horas, es donde nosotros podemos tener pacientes con una sensibilidad bastante alta del 78%. Y bueno, este es un punto óptimo cuando nosotros a las 10 horas hacemos esta evaluación. Aquí es donde podemos tomar decisiones si el paciente lo vamos a continuar con una terapia de alto flujo o al paciente lo vamos a llevar a ventilación no invasiva o el paciente lo vamos a intubar. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos? Los pacientes pediátricos, este índice de ROX modificado, pues también ha tenido buena aceptación y se está utilizando. Aquí este es un estudio que se presenta en el año 2022, en donde tenemos pacientes menores a 24 meses, pacientes menores de 2 años, y que en esta parte que creo que también es importante que veamos cómo se hace la selección de pacientes. Cuando nosotros tenemos un grupo muy heterogéneo en donde no se hace una buena selección como tal de los pacientes, que no se acota a un padecimiento, a una enfermedad, es donde podemos tener algunos sesgos de selección. Por eso es importante que cuando leemos o evaluamos un artículo, pongamos atención a estos pequeños detalles que, bueno, si bien en este estudio nos dice que no hubo restricción, o sea, lo único que hacían era que, ok, paciente requirió alto flujo, entra en el estudio. Pero pues ahí no podemos saber, bueno, si el paciente era un paciente que era asmático, era un paciente que tenía a lo mejor una enfermedad congénita. O sea, la variabilidad que hay entre la selección de estos pacientes pues es muy grande y es por eso que pudiéramos tener quizás algunas reservas, pero bueno, eso es esa interpretación de cada quien. Bueno, es
nada más son recomendaciones para que podamos poner atención cuando nosotros revisamos artículos. Y bueno, aquí en ellos pues también hicieron el análisis en diferentes momentos. Por ejemplo, aquí a la hora de haber iniciado con la terapia de alto flujo, pues el estudio nos revela que una sensibilidad muy buena, por arriba del 90%, y tiene una especificidad pues más o menos ahí pues del 50%, que no es tan recomendable. Siempre buscamos que sea, cuando tenemos algunas de estos datos probabilísticos que estamos en el 50%, pues dices, a lo mejor es lo mismo que si le aviento un volado, que es el 50% de probabilidades de que sí le funcione a que no le funcione. Entonces, siempre buscamos que sean estas sensibilidades o estas especificidades un poquito más elevadas. Y bueno, aquí, aquí lo que nos menciona este artículo y lo más valioso es que puede predecir el fallo a el alto flujo en las primeras 6 horas. Si nosotros tenemos un índice de ROX modificado por abajo de 3, tenemos que considerar que seguramente el paciente va a fallar a esta terapia. Ahora bien, con esto sabemos si es un valor predictivo real o no. Qué tan importante es que nosotros integremos toda la clínica. Creo que eso es lo más valioso. O sea, tenemos que llevarnos la idea de que no nos podemos quedar únicamente con un parámetro, un valor para tomar decisiones en la práctica clínica. Es importante que se haga una evaluación integral y también que los equipos multidisciplinarios trabajemos, que si bien ya hicimos la evaluación del índice de ROX, ya tenemos el índice de ROX modificado y empezamos a ver esta parte que mencionábamos al inicio de la charla, en donde a los pacientes nosotros les hacemos una buena valoración respiratoria, nosotros ya vimos todo lo que es la condición clínica del paciente, entonces de esta manera podemos tomar decisiones que sean pues muy efectivas para el paciente y sobre todo que aumenten la sobrevida. Estos son varios artículos en donde me gustaría que centren su atención, por favor, en cuál es el punto de corte del índice de ROX, dependiendo de cada autor. Y entonces aquí es donde podemos tener aquí algunas variaciones, porque también cada autor nos menciona tiempos y momentos diferentes en los que nosotros hacemos estas mediciones. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el de Roca, que fue el que les mencionaba, que fue la piedra angular del índice de ROX, o fue el primero que demostró que tenía una buena efectividad este índice, pues ellos nos mencionan que hay que hacer una evaluación a las 2 horas, a las 6 horas y a las 2 horas. Y como podemos ver en los otros autores, pues mencionan que a las 12 horas, otros que a las 6 y otros que incluso pues puede ser variable, que es como estemos acostumbrados luego en nuestros hospitales a hacer este tipo de valoraciones. Y también es importante que nosotros entendamos qué fue lo que nos arroja o qué es lo que estaban viendo en cada uno de estos artículos. Por ejemplo, el artículo de Roca, ellos proponían el éxito del alto flujo. También es un predictor para que el paciente se intube o no. Y bueno, en los pacientes pediátricos también si van a fallar o no al alto flujo. Entonces es importante que tomemos en consideración cuál va a ser el punto de corte que nosotros vamos a establecer cuando tenemos un paciente con estas características. Y ahorita les estuve hablando mucho de lo que es índice de ROX y alto flujo, pero ¿qué pasa? ¿Podemos nosotros utilizar índice de ROX con bajo flujo? Cuando nosotros tenemos al paciente con juntas nasales normales, cuando lo tenemos a lo mejor con una mascarilla simple, ¿es de utilidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede o no se puede utilizar? Bueno, pues
Hay un artículo que se presentó ahora en 2023 que lo pueden encontrar ustedes en la revista del Seguro Social. Esto fue hecho por mexicanos en un hospital del Estado de México, en donde ellos, lo que hicieron ellos fue estudiar de manera retrospectiva a pacientes que estaban recibiendo oxigenoterapia con dispositivos de bajo flujo, y vamos a ver qué fue lo que encontraron. Como les mencionaba, fue un estudio retrospectivo, se hizo en un segundo nivel, vieron pacientes a lo largo de 2 años, y bueno, estos pacientes pues lo que tenían es que eran pacientes con COVID. De estos pacientes, bueno, era importante que tuvieran confirmado que realmente tenían COVID y con una PCR. Se excluyeron algunos pacientes que ya tenían una enfermedad pulmonar de base, que ya tenían oxígeno en casa. Y bueno, aquí lo importante de esto es, bueno, el índice de ROX para saber si el paciente con dispositivos de bajo flujo era conveniente que se intubaran o no se intubaran. Una de las cosas importantes que debo mencionar es que en este hospital de segundo nivel no contaban con los insumos de alto flujo. Ellos no tenían cánulas de alto flujo y pues obviamente no podían ofrecer la terapia, y es por eso que nace esta inquietud de saber, bueno, ¿qué les va a pasar a este tipo de pacientes, o qué va a pasar en esas unidades, en esos hospitales donde no tienen toda la tecnología? Porque todos los estudios que estuvimos revisando pues son estudios de primer mundo, estudios en donde tienen pues toda la capacidad y todos los dispositivos, aunque recordemos que en pandemia pues todo eso fue insuficiente, pero aterrizado a nuestra realidad, aterrizado a nuestro país, pues bueno, también tenemos esta otra alternativa, y pues vamos a ver qué fue lo que ellos encontraron. Y bueno, ellos encontraron que índice de ROX menores a 5.35 era un factor determinante para que el paciente buscaran intubarlos, porque un paciente con un índice de ROX tan bajito seguramente se iba a complicar, y era importante la intubación temprana. Aquí es, como dato curioso, los pacientes de sexo masculino fueron los pacientes que presentaron, pues, que más se complicaban o que presentaron índices de ROX más bajitos. Y bueno, es importante también que los pacientes con obesidad, con índice de masa corporal por arriba de los 30, pues eran también pacientes que presentaban índices de ROX más bajitos. Entonces, aquí es importante que ellos hicieron toda esta parte del ajuste estadístico y probabilístico, en donde ellos nos mencionan que, bueno, es importante que se hagan este tipo de evaluaciones en pacientes, aunque no tengan terapias de alto flujo. Podemos echar mano del índice de ROX para ver cómo va a evolucionar nuestro paciente. Ahora bien, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Fue que los pacientes que tenían índice de ROX por debajo de 5.35, pues a las 12 horas era importante que se pensara en intubarlos, o esos pacientes tenían que ser intubados para mejorar la supervivencia. Ahora bien, este estudio, como les menciono, o sea, se hizo todo lo que es el análisis estadístico, todo el estudio probabilístico, y bueno, ellos validan que sí se puede hacer o sí se puede implementar el índice de ROX con dispositivos de bajo flujo, pero una de las cosas que yo creo que es muy importante, y es que pudiéramos nosotros echar mano de este estudio para pedir a las autoridades de nuestros institutos, de nuestros hospitales donde no contemos, que es importante contar con este tipo de terapias de alto flujo, porque quizás estos pacientes que terminaron intubados pudieron haberles ofrecido una terapia de alto flujo y el desenlace hubiese sido distinto. Entonces, es importante que
tomemos en consideración esta parte. Antes de despedirme, porque ya me están aquí haciendo señitas de que ya estoy en tiempo, les quiero platicar que por parte de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios vamos a tener nuestro Congreso Nacional de Terapia Respiratoria los días 27, 28 y 29 en la ciudad de Acapulco. Este evento está avalado. Orgullosamente queremos compartirles que, bueno, conseguimos los avales de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y del ICR y el IER, que son las máximas autoridades en educación y en cuidados respiratorios en Estados Unidos, y nuestro programa lo mandamos a validar y ha sido validado. Entonces, todos los que vamos a participar en este congreso tuvimos que comprobar nuestros títulos y credenciales para estar al frente en este congreso. Entonces, todos son bienvenidos. Les dejo ahí mi correo electrónico por si requieren información, con mucho gusto. Y bueno, pues ya para despedirme, los dejo con esta pequeña reflexión de que sí es importante que recabemos nosotros datos, sí es importante que hagamos mediciones, pero más importante es qué vamos a hacer con esos datos, qué vamos a hacer con toda esa información que recopilamos en el día a día, en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración para que a nuestros pacientes les vaya mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra por su participación. ¿Tenemos alguna duda o pregunta al respecto? Tenemos unos cuantos minutos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Gracias, nos vemos en Acapulco. Por parte de Medical Expo, queremos hacer entrega de un reconocimiento a la maestra María del Consuelo por asistir aquí con nosotros. Muchas gracias, maestra. Y gracias por su asistencia. Que tengan una bonita tarde.